Capítulo 40. Sangre, violencia, conquistadores, los conceptos que habían ido desapareciendo a lo largo de las edades del hombre. Paz y democracia, aunque las edades bárbaras de antaño habían pasado, el presagio de la guerra había vuelto. El cielo comenzó a oscurecerse, revelando el horizonte anaranjado del crepúsculo. Ares apretó las manos en puños, las cadenas que envolvían sus antebrazos tintinearon mientras colgaban sueltas en el aire, ennegrecidas por la creciente temperatura de su cuerpo. Su espalda estaba enseñada, las llamas que parpadeaban en su rostro eludían la emoción que brotaba de su interior. Su armadura ardía lentamente, y de la túnica y el manto desgarrados salían motas de ascuas crepitantes que se sujetaban a la cintura con un cinturón desgastado. ¿Cuánto tiempo había esperado? ¿Años, décadas, siglos? No más. La divinidad comenzó a brotar de él, los sonidos de la batalla sonando desde los cuernos que soplaban desde las profundidades, los tambores golpeando desde dentro de su propio pecho. Conflicto, muerte, ruina, lo anhelaba todo, recordando los tiempos en que los humanos invocaban su nombre en aras del derramamiento de sangre y la ambición. Era Ares, el dios griego de la guerra. No le importaba a él ni a ninguno de los dioses de la guerra de qué lado estaban. La promesa de una batalla de la boca del mismo dios único era simplemente irrefutable. Bellona, que estaba junto a Ares, simplemente se burló de la forma en que los otros dioses presentes miraban, pero su reacción fue reflejada por los otros dioses de la guerra. Ya no había vuelta atrás, sin embargo, la emoción de enfrentar probabilidades aparentemente insuperables solo les hizo hervir la sangre. El aire comenzaba a cambiar notablemente, cada God of War liberaba sus propios dominios de batalla que alteraban su entorno. Mientras no fueran reprimidos, se fortalecerían a través del combate. Si este es el camino que todos han elegido, entonces no sirve de nada razonar, dijo Hades cuando notó el ceño fruncido en el rostro de Zeus. Era evidente que Zeus estaba dudando. Una cosa era enfrentarse a un solo dios, pero otra era enfrentarse al poder combinado de varios dioses de la guerra a la vez. Además, no ayudó que Zeus y los otros líderes de los panteones sospecharan de los eventos que condujeron a la disputa actual. Ares y Bellona sabían muy bien que Hades y varios otros dioses habían cooperado para socavar la reunión del consejo actual. Aunque Shirou ya había insinuado las acciones de Hades, no sería bueno que la prueba de su participación apareciera tan fácilmente. Con un pensamiento, Hades levantó un dedo y olfateó un rastro de divinidad para instigar a sus cosechadores a la acción. El inframundo del diablo no era su infierno para gobernar, pero eso no significaba que su autoridad como dios del inframundo fuera anulada. Mientras estuviera bajo tierra o encarnara el concepto del mundo del tormento eterno, entonces su autoridad no podía ser negada. Además, no eran sus fuerzas las que estarían actuando de todos modos. Solo estaba proporcionando un medio, sus cosechadores abrían un camino para que lo siguieran los ignorantes. Los estúpidos nuevos miembros de la facción del viejo Satán. A diferencia de los miembros mayores, ninguno entendió realmente el peso que tenía el nombre del demonio Marvas. Marvas era la figura legendaria del inframundo bíblico que había terminado y marcó el comienzo de una nueva era. Era un monolito en Devil Society que ningún diablo en el pasado se atrevió a confrontar abiertamente. El resurgimiento de Marvas como humano con el poder del dios único y el demonio Marvas interrumpió los mismos cimientos que la facción del viejo Satán había construido después de la muerte de Marvas. No era una exageración decir que casi la totalidad de la generación anterior se había ganado desde el momento en que apareció Shirou, pero los miembros más nuevos estaban insatisfechos. Fueron ellos quienes esperaron su momento y se negaron a escuchar la experiencia de sus superiores. No ayudó que la mayoría confiara demasiado en el poder que el dragón de Ouroboros les había dado en forma de serpientes. Ninguno de ellos había estado presente para presenciar la batalla en la conferencia de las facciones de la Biblia. No importa, su ignorancia y audacia encajaban perfectamente con los propósitos de Hades. Ahora, el único problema que quedaba por resolver era la creciente oposición generada por la figura ante sus ojos. ¿Qué vas a...? La pregunta fue quizás la más contemplada en la mente de los presentes que miraban a Shirou, quien se encontraba audazmente al frente con los dioses de la guerra. Por supuesto, estaba internamente preocupado por enfrentarse a tantos dioses diferentes de los otros panteones, pero por el bien de los que estaban detrás de él y de los que confiaban en él, no podía vacilar. Los dioses de la guerra a su lado serían los primeros en darse cuenta, y ninguno de ellos veía bien a los cobardes.
Además, no eran los únicos con la capacidad de alterar el mundo que los rodeaba para que coincidiera con sus dominios. De hecho, sin el Dios único o todos los males del mundo dentro de él, posiblemente era la encarnación más cercana a un Dios de la guerra humano. Todo lo que le habría faltado era la divinidad, y ahora que tenía incluso eso, sus limitaciones estaban desatadas. Él era acero, y el acero era él. Una espada, completamente con su hoja apalancada contra aquellos que buscaban hacer daño a sus amigos y familiares. Cerca de él, Zenobia preparó su espada impasible, tratando de conectarse con el sentimiento que había sentido la noche anterior y desatando con toda su fuerza. El monumento saber dentro de ella reaccionó, y todo su cuerpo quedó envuelto en un vórtice de luz que se atenuó para revelar su forma blindada debajo. Una coraza de hierro reluciente se aferró a su pecho y se extendió para cubrir la totalidad de su espalda. Los cueros colgaban sueltos a su alrededor, colgando con símbolos de la cruz grabados en el material. Los demás a su alrededor se apresuraron a seguir su ejemplo. Michael, Gabriel y Azazel desplegaron sus alas y brillaron con su luz. Sirceps y Ajuka se saludaron con la cabeza antes de que el poder de la destrucción comenzara a filtrarse debajo de la piel de Sirceps y rápidamente se uniera a su alrededor. Solo sus ojos se volvieron discernibles, hoyos rojos ardientes que se estrecharon ante el enemigo mientras su aura parpadeaba como una llama. Ajuka era mucho más simple. Debajo de él, innumerables sellos mágicos comenzaron a flotar en el aire, la complejidad más allá de la comprensión común. Hades miró a sus hermanos y supo al instante que Poseidón había optado por no involucrarse. Poseidón no solo había dado su bendición a Shirou, sino que su impresión de Shirou era bastante buena. El hecho de que la esposa de Poseidón, Amitrite, tuviera la segunda copia del tridente de Poseidón hablaba maravillas de cuál sería la postura del dios del mar para la situación. Zeus era diferente. Sintió que su prestigio estaba siendo desafiado, pero dudaba en actuar debido a sus sospechas. Estaba mirando a Hades discretamente, tratando de leer lo que Hades podría haber hecho para instigar tal reacción de la facción de la Biblia. Frunció el ceño, zarcillos de relámpagos subieron y bajaron por sus brazos mientras el olor a ozono comenzaba a difundirse. Independientemente de lo que Hades había hecho, había algo que Zeus no podía dejar pasar. Sus ojos se movieron hacia Ares y los otros dioses de la guerra que se oponían a él y al otro consejo de dioses. Se estaban pasando de la raya para atreverse a albergar pensamientos de rebelarse contra sus propias facciones. Este asunto requería disciplina, y no le importaba si se alineaba con lo que Hades quisiera. Consideró solo un momento más antes de llegar a una decisión. No interferiría en los problemas entre Hades y la facción bíblica, pero no permitiría que Ares y los otros dioses de la guerra actuaran con tanta desfachatez. Zeus se puso de pie, su divinidad se agrupó a su alrededor y provocó que las nubes de arriba se retorcieran. A él se unieron Ra y los otros líderes de los panteones cuyos propósitos coincidían con los suyos. Reprimirían la rebelión de sus propios dioses de sus respectivos panteones. Hades se sintió tranquilizado por este desarrollo y se preparó para la batalla. Las palabras ya no necesitaban ser pronunciadas. Solo era cuestión de quién actuaba primero y cuándo. Con el hecho de que los dioses de la guerra se hicieron más fuertes en batallas prolongadas, no había más remedio que los dioses regulares atacar primero y tomar la iniciativa. Por supuesto, Ares y Bellona ya habían tenido en cuenta este punto durante su conversación con Shirou, quien dijo que él se ocuparía del problema. Ni Ares ni Bellona habían dudado de las palabras de Shirou mientras encarnaba la voluntad del Dios único, pero ninguno de ellos podía adivinar lo que Shirou había planeado hacer. Mientras Zeus y los otros dioses preparaban sus autoridades sobre sus dominios, el resto de los dioses de la guerra miraron al hombre que estaba en el centro de ellos. A diferencia de los dioses de la guerra cuyos dominios de autoridad residían en su camino de guerra, los dioses regulares, especialmente los dioses supremos, habían establecido dominios en los que gobernaban sin oposición. No había necesidad de encenderse ya que tenían acceso completo a sus reservas desde el principio. No hace falta decir que la situación era muy desfavorable sin intervención, y Shirou fue esa intervención. Bellona colocó su yelmo de guerra romano sobre su cabeza y miró con anticipación. A diferencia de los otros dioses, ella y Ares sabían a quién se enfrentaban Zeus y los demás. Además, era difícil de explicar, pero había una vaga sensación de familiaridad que podía sentir de Shirou que solo se intensificó después de su encuentro inicial. Era como si él fuera uno de sus compañeros dioses de la guerra con la disposición que exudaba y le valió favor.
Los otros dioses de la guerra ya no necesitaban ser convencidos para participar. Podían sentirlo. El rugido de un mundo devastado por la guerra resonando con el suyo propio. Shirou no tenía dudas sobre lo que necesitaba hacer en este momento. Demasiado estaba cabalgando sobre sus hombros para que flaqueara. Había dicho que brindaría protección a los dioses de la guerra hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para valerse por sí mismos, pero hacerlo contra el poder de los dioses frente a él no era práctico. Incluso el Dios único, con toda su fuerza y medios, no pudo luchar contra el poder de todos los panteones y religiones reunidos combinados sin repercusiones. Y, sin embargo, no era el Dios único el que estaba luchando en este momento, era él mismo y sus convicciones. La autoridad combinada de un humano, un dios y un demonio en uno. El poder de tres, y la fuerza de la unidad. Si los dioses de la guerra actualmente no tuvieran el poder de valerse por sí mismos, simplemente les daría una alternativa. Este era su aspecto como humano. El puro potencial dentro de él y la raza humana inconmensurable. Solo como humano, era mediocre según los estándares de los magos de su mundo. No era más que un tonto de tercera categoría, lo suficientemente tonto como para renunciar a sus 27 circuitos mágicos a favor de convertir sus nervios en conductores mágicos improvisados, por lo que sufrió mucho más dolor del que nadie debería haber sido capaz de manejar. Sin embargo, lo había superado. Era una muestra de su tenacidad, sus ideales y el descuido de su propio ser. Mientras pudiera ayudar a otros, cualquier cosa que le sucediera sería irrelevante. Al final, desarrolló una magia como nunca antes se había visto. Soy el hueso de mi espada. Haría armas. Muchos de ellos. Incluso si no podía hacerlo antes, ya no estaba solo. Con la divinidad y los recuerdos del Dios único, podría recrearlos. Todos ellos a la vez. El poder de un dios no solo procedía de la autoridad de uno, sino de los medios por los cuales se ejercía esa autoridad. Así como Poseidón, Zeus y Hades poseían sus armas únicas, esas armas albergaban su propia forma de autoridad. Lo que significaba decir que las armas podían decidir el resultado mismo de una batalla. Los dioses de la guerra eran maestros en el combate armado y desarmado. No conocían el concepto de competencia ya que eran competentes desde el principio. Por lo tanto, él se lo daría. Aquellos que eran como él que podían entender el uso de un arma con una simple inspección. Los ojos de Ares se agrandaron. Todos los ojos de los dioses de la guerra se abrieron. Arma tras arma se manifestaba ante sus ojos, albergando una divinidad que silenciaba todo. Esta lanza era el que se balancea del nórdico antiguo. Lo que era ineludible. Gungnir. La lanza que nunca falla. Ares no sabía qué hacer con la lanza que se manifestó frente a él, pero la sonrisa salvaje que cruzó su rostro no pudo contenerse. Bellona y los demás eran iguales, cada uno de ellos presentó un arma que podría reforzar su poder actual por un amplio margen. A ninguno de ellos le importaba lo que sentían los otros dioses al ver que sus armas, que todavía llevaban en sus manos, caían repentinamente en manos de otro. Sin embargo, era la menor de sus preocupaciones, particularmente los dioses menores y medios que sentían la mayor sensación de peligro. Los dioses de la guerra ya eran problemáticos, y ahora equipados con armas que podrían explicar su etapa inicial vulnerable, ninguno deseaba verse atrapado en el conflicto. Comenzaron a retroceder uno por uno, dejando solo a los altos dioses que miraban sombríamente en silencio. Nunca antes habían visto un espectáculo así, y solo les hizo darse cuenta del peligro que podía representar Shirou sin restricciones. Miraron a Shirou con la intención de someterlo, pero el otro dios de la guerra les impidió el paso. Shirou no se movió y tampoco Zeus y los otros líderes de los otros panteones. Todavía no era su turno de actuar y muchos de ellos todavía estaban en un estado de incredulidad. Fue un breve respiro que Shirou aprovecharía al máximo. La principal preocupación de por qué necesitaba que los dioses de la guerra se unieran a él se debía a la gran cantidad de dioses de los otros panteones. Sin embargo, en cualquier caso, solo porque necesitaba la ayuda de los dioses de la guerra no significaba que la facción de la Biblia fuera débil. De hecho, era fuerte, pero estaba inactivo. Se había perdido demasiado en la gran guerra entre los ángeles y los demonios, pero no todo tenía que perderse en el tiempo. Cerrando los ojos, Shirou imaginó un arma de Olt y la invocó después de la indicación del Dios único. Era algo que Michael necesitaba volver a ver para entender. Una simple lanza apareció en el aire, flotando ante Michael.
No era tan renombrada como la lanza de Longinus, ni albergaba propiedades similares, pero a los ojos de los ángeles, significaba mucho más. Un estandarte solitario estaba adornado con borlas en la base delantera de la lanza, la cruz estampada en la tela triangular titilaba con luz sagrada que parecía desesperada por alcanzar a Michael. Era una lanza que hizo que Michael se pusiera rígido visiblemente. Esta era tu lanza, Michael. Shirou estaba diciendo las palabras que Dios deseaba transmitir. El que rompiste personalmente en la guerra. No fue su culpa que los cielos hubieran perdido tanto. No fue pecado de Michael cargar. Por lo tanto, ya no debe continuar cargándose con algo más allá de su propio control. La lanza de Michael no se había roto debido a la batalla, sino por su propia voluntad. No se sintió digno de empuñarlo después de la muerte de sus hermanos y hermanas a quienes no pudo salvar. Incluso ahora, Michael dudó, pero se quedó callado cuando la lanza finalmente apareció a su alcance. Asume tus deberes una vez más. Lo que sucedió entonces, no fue tu culpa. La luz de la lanza convergió alrededor de Michael cuando sintió que Gabriel y Azazel colocaban sus manos sobre su hombro para tranquilizarlo. Eres el ángel de la guerra. No te entretengas con los remordimientos que llevas de un tiempo que pasó hace mucho tiempo. Piensa ahora en el futuro y deja de lado tus autocontroles. Los serafines ya no están solos. Dicho esto, Shirou desvió su atención mientras Michael se aferraba a su lanza. Sirceps y Ajuka no pronunciaron una palabra a pesar de su torpeza. Todavía veían a Shirou principalmente como Marvas de la guerra civil y verlo usando los poderes de la luz parecía incorrecto. Fingieron como si no vieran nada para evitar distraerse. Fue entonces cuando Zeus y los demás dioses se recompusieron y actuaron. Cada uno de ellos movió para someter a sus respectivos dioses de la guerra, pero Shirou no podía permitir que eso sucediera. Incluso con armas que reforzaron su fuerza, la mayoría de los dioses de la guerra no podían esperar luchar contra los líderes de sus panteones por mucho tiempo. Sirceps y los demás deben haber notado la expresión que estaba haciendo Shirou porque despegaron para interceptar sin una sola palabra. Zenobia fue a ayudar a los dioses de la guerra contra los dioses menores y medios mientras Azazel se interponía en el camino del panteón budista. Michael se opuso a Zeus, Sirceps, Sarra y Ajuka a los otros altos dioses que aún tenían que hacer un movimiento. Hades era el que estaba frente a Shirou. El dios de la muerte lo miró con abyecta fascinación. Lo que había ocurrido estaba más allá de la comprensión actual de Hades. Las cosas estaban sucediendo demasiado rápido y demasiado fuera de lo previsto para que él reaccionara adecuadamente hasta que llegó a ese punto. ¿Quién eres en realidad? Hades habló en voz baja, sus manos se extendieron y liberaron un miasma oscuro. Él y Shirou ocupaban un espacio más allá de donde los demás comenzaban sus enfrentamientos y, por lo tanto, podían hablar en privado. Supongo que fueron Ares y Bellona quienes divulgaron la información de hoy, pero tengo curiosidad, ¿qué dijiste para convencerlos? Aunque Ares y Bellona tenían sangre caliente, no les darían la espalda tan fácilmente a sus propios panteones. Como ellos que encarnaban los conceptos de la guerra, la lealtad estaba casi arraigada en sus seres. Después de todo, ningún comandante o soldado podía darse el lujo de no confiar en sus superiores en la guerra. Continuando con esta línea de pensamiento, la única conclusión a la que Hades pudo llegar fue que Ares y Bellona estaban actuando en nombre del panteón griego y romano. Por lo tanto, ¿qué era lo que le faltaba? Hades reflexionó sobre el pensamiento en su mente antes de dejar el asunto a un lado. Shirou simplemente asintió a la pregunta de Hades, sin dar más detalles. Hades estaba sintiendo una mala premonición mientras miraba a Shirou frente a él. Por una u otra razón, sintió que no podía permitirse el lujo de distraerse. Todo lo que hizo, cada plan y acción, fue todo por el bien de su propio panteón. No dudaría más. Aquellos que se interpusieran en su camino simplemente serían eliminados, la alianza entre los dioses no sería más que una farsa para que la facción bíblica mantuviera el poder. Reuniendo a la divinidad dentro de su cuerpo, las cuencas huecas de sus ojos comenzaron a parpadear con una llama púrpura. Te ofrezco una proposición, únete al panteón griego y este asunto concluirá en paz. Shirou era demasiado valioso para dejarlo en el barco que se hundía que era la facción bíblica. Su habilidad para crear copias de armas de inmenso poder ya no podía ser ignorada. El hecho de que los dioses de la guerra ya se defendieran en las primeras etapas de la batalla era un testimonio de los beneficios que Shirou podría traer. Lo siento, pero eso no va a suceder, respondió Shirou de manera uniforme.
Por supuesto, quería que las cosas terminaran en paz, pero con la amenaza inminente del Triexa, necesitaba que los otros dioses entendieran el alcance del enemigo al que se enfrentarían. Además, su objetivo no era la aniquilación de los otros dioses, sino la formación de una alianza. Muy bien, concedió Hades con calma. Si deseas enfrentarme como estás ahora, entonces por todos los medios adelante, pero ¿qué pasa con los que quedaron atrás en el inframundo? A estas alturas, los otros grupos deberían haber comenzado a atacar. Tienes tiempo para quedarte aquí. Sobre eso, la expresión de Shirou se mantuvo neutral, la divinidad saliendo de él de repente se volvió más y más pura hasta que fue cegadora. Ya no había necesidad de ocultar quién era él y a quién contenía. Esto ya no era una competencia, sino una confrontación abierta. ¿Quién dijo que los preparativos no estaban ya hechos? Hades no esperó más y una ola de neblina negra se extendió cuando las palomas de éter comenzaron a volar, bailando a través de la suave brisa de un campo de batalla. Andar en tinieblas, y no temer mal alguno. La fe de uno como escudo. Así fue la voluntad del Señor. La neblina fue empujada hacia atrás con seguridad, un estandarte emergiendo de las sombras. Koneko podía sentir que algo andaba mal, y la estaba poniendo ansiosa cuando consideró las palabras que Shirou le había dicho momentos antes. Él le dijo que se dirigiera hacia la estatua en las tierras de Marvas si algo salía mal. Sus orejas de gato comenzaron a temblar. Desde que llegó a un acuerdo consigo misma sobre su herencia y lo que Kuroka había hecho por ella, descubrió que su aversión a su transformación en Nekomata había desaparecido. En su forma de gato, sus sentidos se intensificaron aún más y tenía una clara afinidad con una forma de poder de la naturaleza llamada Senjutsu. Su sensibilidad hacia su entorno y sus instintos primarios la mantenían nerviosa. El hecho de que Kuroka hubiera ido tan lejos como para secuestrarla para mantenerla a salvo decía mucho del peligro que puede ocurrir en el encuentro de los jóvenes diablos. Issei y los demás parecían completamente ignorantes de todo, pero tampoco deseaba que entraran en pánico. ¿Estás seguro de que estás bien? Rías le habló a Koneko por séptima vez, una mano colocada en la frente de Koneko. Koneko frunció el ceño y apartó la mano de Rías de ella. No estaba enferma, ni Kuroka le había hecho nada malo. Estoy bien, repitió algo incrédula. Estaba bien hace un minuto y, por lo tanto, seguiría estando bien un minuto después. Rías retiró su mano, pero aún así se negó a dejar que Koneko se perdiera de vista. En el tiempo que Koneko había sido secuestrada, ella y todos en su nobleza se detuvieron ante nada para buscarla sin resultados. Era difícil de creer que Koneko regresara repentinamente como si acabara de llegar de un viaje de vacaciones en lugar de ser capturada por un enemigo. Se sospechaba que se había usado magia, pero no había signos de manipulación en absoluto. Para todos los efectos, Koneko estaba bien. Sin embargo, eso no impidió que Rías y todos los demás se preocuparan. Koneko no dijo nada ya que ella era bastante suave como individuo, pero agradeció su calidez y gestos. Por eso no podía permitir que los pusieran en peligro mientras ella permanecía a salvo con su hermana mayor. Ella alisó las arrugas que se habían formado en su atuendo y trató de actuar lo más natural posible para aliviar las preocupaciones de sus amigas, pero solo tuvo el efecto contrario. Rías y la mayoría de su nobleza conocían las circunstancias de Koneko con respecto a Kuroka. ¿Cómo no podrían estar confundidos de que Koneko estaba feliz en lugar de abatido por lo que había ocurrido? No obstante, todo estaba bien mientras Koneko estuviera a salvo. Rías y los demás caminaban para presenciar la batalla de Sona contra el heredero de la casa Agares después de su propia victoria en la mañana, pero de repente algo pareció estar mal. Más abajo en el pasillo, se podía ver a Adelina Swiftblade paseando de un lado a otro, sus ojos inspeccionando ocasionalmente su entorno con un intenso escrutinio. Al no encontrar nada, frunció el ceño con impaciencia y reanudó sus rondas. Rías contempló llamarla, pero la expresión dura en el rostro de Adelina lo hizo difícil. Al final, Adelina pasó junto a ellos sin decirle una palabra más, deteniéndose solo para sentir con la cabeza a Rías, a quien conocía debido a la amistad de Rías con Sona. Ten cuidado, Adelina dio una sola advertencia. Shirou le había informado que podrían venir enemigos y, por lo tanto, no quería que los enemigos supieran que sus planes ya habían sido descubiertos. Cuanto menos supiera la gente, mejor sería atrapar al enemigo con la guardia baja, pero los conocidos eran excepciones. Adelina era en realidad bastante egoísta y no quería que nadie que ella conociera saliera lastimado.
Él dijo sus dos palabras, Adelina continuó, buscando por dónde el enemigo podría atacar y preparándose para la batalla. Rías y los demás estaban perplejos ante la repentina advertencia de Adelina, pero Koneko estaba casi segura ahora. El peligro ya los rodeaba. Vamos a visitar la estatua de Margas, dijo Koneko con nerviosismo, ya que no estaba dispuesta a guardarse su información para sí misma. Puede haber un ataque que va a ocurrir hoy, reveló. El estado de ánimo se volvió serio al instante. Solo Issei parecía tener la tranquilidad de seguir comiéndose con los ojos los pechos de Adelina en la distancia. Issei no estaba solo. Sona y su nobleza acababan de llegar y Sagi se apresuró a unirse a Issei de una manera más discreta. Había una huella roja en la palma de la mano sobre la cara de Sagi que era muy obvia con lo roja que estaba, pero no podía compararse con el rubor que era la cara de Sona. Enredadas en sus manos estaban las mismas tabletas de las que pensó que se había deshecho solo para que Sagi se las devolviera en persona. Se mortificó por completo cuando descubrió que en realidad no se deshizo de ellos, sino que se los arrojó a Sagi, quien llegó a una conclusión equivocada sobre sus intenciones. Estoy listo, presidente. Sagi había dicho mientras irrumpía en su vestidor. Ninguna palabra podría describir su vergüenza en ese momento. Ella era una persona lógica y sabía que era su culpa que la situación resultara como lo hizo, pero no pudo evitar querer culpar a Issei a un lado. Cuando arrojó las tabletas, Sagi las golpeó en la cara frente a Tsubaki y los demás. Fue solo después de discutir con Issei que Sagi llegó a sus propias conclusiones sobre su comportamiento. El resplandor que tenía en sus ojos fue suficiente para atravesar el acero. Issei se estremeció cuando Sagi le lanzó un puñetazo en la cara indignado por lo que había pasado por consejo de Issei. Mientras tanto, Koneko sintió que sus palabras no se tomaban lo suficientemente en serio debido a las acciones de Issei y Sagi y las repitió nuevamente. Rías, Akeno, Asia y Kiba habían escuchado a Koneko por primera vez y estaban contemplando en silencio mientras Sona y los demás estaban informados. Tenemos que advertir a todos, concluyó Sona, colocando un dedo debajo de su barbilla. ¿Pero por qué la estatua de Margas? Koneko dudó en cómo responder porque, por lo que Rías y todos sabían, ella estaba con Kuroka en el momento de su secuestro. Si hablaba, sin darse cuenta revelaría la participación de Shirou, lo que no deseaba hacer por su bien. Ella permaneció en silencio, lo que provocó que Sona renunciara a una explicación. No era importante de todos modos. Sin otra palabra, el grupo se dirigió hacia el salón de recepción del edificio donde los otros jóvenes demonios se reunían para socializar. Seguaira Agares y Saira Orgbael asistieron junto con su nobleza, y Diodora Astorog bromeaba cerca de la esquina. Seguaira era la joven heredera de la casa Agares, una belleza deslumbrante con un semblante naturalmente frío y meticuloso. Llevaba el cabello rubio largo a ambos lados de su rostro con anteojos, y siempre mantuvo el aire de nobleza. Saira Org, en comparación, se parecía más a un luchador. Su cabello negro se mantuvo corto y recortado, mientras que los músculos de sus brazos y torso estaban expuestos mientras usaba un batidor de esposas simple. Sonrió a su llegada, indicando lo fácil que era para los demás llevarse bien con el hombre cuyo carisma natural atraía a los demás hacia él. Diodora, por otro lado, tenía un corte bob simple y parecía bastante delgado para alguien que presumía de la fuerza del próximo heredero de la casa Astaroth. Vestía un traje abotonado con el cuello doblado y un abrigo largo sobre los hombros. Su semblante se iluminó cuando su mirada se posó en Asia Argento, pero se endureció cuando Issei bloqueó su vista y lo maldijo. No obstante, Diodora pudo ver que algo andaba mal con la seriedad con la que actuaban Sona y Rías. Seguaira y Saira Org también notaron la peculiaridad y se acercaron. Sin el conocimiento de nadie, Diodora desapareció silenciosamente. Voy a intentar en sus ojos. En otra parte de la reunión de los Young Devils dentro de una habitación oculta, una pared se abrió cuando Diodora hizo su aparición. El interior de la habitación estaba lujosamente decorado con muchos demonios jóvenes y de mediana edad sentados en una larga fila de mesas. Al final de la fila más larga estaba sentado un hombre cuyo largo flequillo cubría la totalidad de su ojo derecho y otro hombre vestido completamente de negro. Eran Shalva Beelzebub y Creuserei y Asmodeus, los líderes restantes de la facción Old Satan que se había formado después del fallecimiento de Marvas. Tanto Shalva como Creuserei eran hombres apuestos como corresponde a los demonios cuya habilidad para encantar a otras razas estaba en el pináculo. Shalve vestía una armadura con capa negra, mientras que Creuserei simplemente vestía un atuendo oscuro hecho de varias sedas y cueros finos.
Se han reunido en el salón de recepción como estaba previsto, dijo Diodora con entusiasmo antes de volverse sombrío. Sin embargo, las herederas Gremory y Sitri parecían haberse dado cuenta de algo. Shalva tomó un sorbo de una copa de vino que tenía en la mano y no se molestó en entrar en pánico. No importa, dijo. Ya hemos sellado este edificio. No sirve de nada escapar. Creuserey asintió con la cabeza. De hecho, la única preocupación es Adelina Swiftblade. ¿Qué hay de su paradero? Otro demonio en la habitación se paró torpemente e informó. No pudimos mantenerla vigilada debido a su velocidad. Debemos haberla alertado de que la estábamos siguiendo. El ambiente se hizo pesado. De todos los presentes, nadie dudó de la habilidad de Adelina. Muchos incluso habían visto sus vídeos de rank up en sus Ratingames. Su espada no debía tomarse a la ligera. Según las palabras de los miembros mayores de la facción del viejo Satán, su espada era la más cercana al estilo del Demon Marvas en la guerra civil. Otro factor que debía tenerse en cuenta era el hecho de que se vio a Okita Souji de la nobleza de Sirceps Gremory acechando cerca de los límites del edificio. Ninguno de los presentes sabía por qué estaba cerca, ya que ninguno de los otros miembros de la nobleza de Sirceps se movilizó. Este nuevo dato hizo que tanto Shalva como Creuserey fruncieran el ceño, pero no podían abandonar lo que ya habían comenzado. No importa cómo la generación anterior les advirtió contra sus acciones, ni Shalva ni Creuserey estaban convencidos. En lo que a ellos respectaba, un Marvas que no los apoyaba era un Lord Marvas que no era necesario. Ninguno de ellos se había encontrado con Marvas en el pasado, y esta era la raíz de su ignorancia. Solo Kateria lo había hecho, pero actualmente estaba encarcelada en lo profundo de un lugar desconocido en el inframundo. De los demonios presentes, casi ninguno representaba a los miembros mayores de la facción del viejo Satán. Solo había un regalo, y no era exactamente el portador de buenas noticias. Su nombre era Nirgul Alpas, un demonio de última clase veterano de la guerra civil que solo aceptaba a Marvas como el gobernante legítimo del infierno. Con la reaparición de Marvas, Nirgul fue uno de los primeros en denunciar las acciones de los miembros más nuevos de Old Satan Factions. Su cabello se había vuelto gris desde hacía mucho tiempo a una fina plata, y actualmente parecía un hombre de mediana edad en la flor de la treintena. Llevaba un abrigo de sastre largo y estaba recostado con la espalda contra la pared, pensativo. La razón por la que se le permitió entrar a la reunión fue porque había ayudado a guiar a Creuserey, Shalva y Kateria cuando los tres eran más jóvenes. Simplemente no podía soportar ver a los jóvenes herederos que había criado tirar sus vidas por la borda, pero incluso él tenía un límite para su paciencia. Se quedó en silencio mientras los demás continuaban discutiendo qué hacer hasta que finalmente se decidió que apartarían un pequeño contingente de demonios para detener tanto a Adelina como a Okita Souji cuando comenzara el ataque. Nirgul se burló. Se le pidió que ayudara a derrotar a Adelina, pero se negó de inmediato. No entiendes el poder con el que estás tratando. Nirgil habló en voz baja, pero con fuerza, casi como si estuviera reviviendo un recuerdo. Observó a los miembros más jóvenes de la facción del viejo Satán que se oponían a él con una inquietante neutralidad que hizo que Diodora se tambaleara debido a la intensidad. Somos demonios, incomparables con el poder de nuestros antepasados, la verdadera nobleza. Nosotros, que solo tenemos fragmentos de líneas de sangre legendarias, no podemos esperar compararnos con una fuerza que obliga a nuestros propios seres a inclinarnos en reverencia. Shalva levantó una ceja. ¿Hablas de los rumores de Marvas? ¿Esperas que creamos eso sin verlo? Nirgul negó con la cabeza. No importa cómo la generación anterior trató de explicarle a la nueva, simplemente no escucharon de todos modos. Como tal, solo les daría una última advertencia. Reconsidere sus acciones antes de que sea demasiado tarde, aconsejó. Ya es demasiado tarde, dijo Creuserey abruptamente, encogiéndose de hombros. No sirve de nada disuadirnos. No es como si Lord Marvas estuviera cerca. La boca de Nirgul se afinó en una mirada ceñuda. No hables a la ligera de su nombre. Él es el hombre al que yo y muchos demonios de la generación anterior hemos jurado lealtad. Es él quien llevará al inframundo a la grandeza. Puede que no esté aquí ahora, pero seguramente vendrá. Entre él y Lord Rizebim, seguramente es la única opción. Diodora, que estaba escuchando atentamente con los otros demonios, de repente se puso nervioso. De todos los presentes en la sala, Nirgul era quizás el más fuerte tanto con sus reservas mágicas como con su experiencia y, sin embargo, por sus palabras y porte, parecía asustado.
No, no tengas miedo, reverente era un término más adecuado. Ya he tenido suficiente de esto. Nirgul se giró para irse, dando la espalda a los miembros de la nueva generación. Si sigues adelante con tus planes, todos morirán. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Shalva se incorporó de donde estaba sentado, sujetando una serpiente que se deslizaba dentro de un frasco de vidrio. El poder de los Ouroboros está a nuestro alcance. Nirgul negó con la cabeza, dándose la vuelta para mirar a Shalva y al resto con ojos compasivos. Si fue antes, es posible que hayas tenido una oportunidad, pero ahora no te servirá de nada. El poder de Lord Marvas es un poder desprovisto de razón o comprensión. Completamente indomable, como si mirara hacia un abismo sin fondo del cual la oscuridad de Vanta Black consume y ridiculiza cualquier esfuerzo inútil, exigiendo cumplimiento. Contender contra él es comprender la diferencia entre diablo y demonio. Nirgul miró fijamente a todos aquellos que lo miraban atónitos antes de burlarse y marcharse. Esa es la fuerza de Lord Marvas, el demonio del inframundo. Una fuerza que era insondable. Era una especie de silencio contemplativo. Del tipo cargado con un aire de tensión que no era exactamente autoritario, sino apremiante, y a Koneko no le gustó ni un poco. Sus cejas se juntaron mientras se acercaba a la salida de la habitación, tirando de la manga de Rías como una indicación de su preocupación. Rías la miró fijamente, pero no pudo hacer más que negar con la cabeza, lo que provocó que Koneko se mordiera el labio inferior con inquietud. Escucha bien, gatita, Lord Marvas te protegerá, así que pase lo que pase, no ignores nada de lo que diga. No te perdonaré si no lo haces. Rías y Sona no podían simplemente tomar sus títulos de nobleza e irse. La reunión del joven Diablo fue un evento al que las familias restantes de los 72 pilares estaban prestando especial atención para determinar las perspectivas futuras de la generación más joven. Al final del día, ni Rías ni Sona pudieron retirarse del evento solo por especulación. Además, si realmente se planeaba que ocurriera un ataque, entonces Rías tampoco podía simplemente abandonar a su prima Sairaor y a su amiga Segvaida. Sin decir que fue por instrucción de Shirou de dirigirse a su estatua en las tierras de Marvas, Koneko no tenía nada que pudiera usar para convencer a todos los demás de que se fueran de inmediato. Estaba mirando a su alrededor con cautela, con las orejas de gato levantadas. ¿Ocurre algo, Rías? Sairaork fue el primero en abordar el problema, seguido de cerca por Segvaida. Rías y Sona se volvieron para mirarse, antes de mirar a Koneko, quien frunció los labios, desvió la mirada y permaneció en silencio. No había forma de que pudiera explicar las cosas claramente sin exponer la participación de Shirou en su secuestro. Sabiendo cuán protector podría ser Sir Zetch en cualquier cosa relacionada con Rías, solo sembraría discordia para Shirou en el futuro si revelara la verdad. Un destello de decepción apareció en los ojos de Rías ya que Koneko no le había dicho nada de lo que le había pasado, pero podía decir que Koneko realmente estaba preocupada por ella y por los demás. Ella soltó un suspiro. Koneko hablaría cuando estuviera lista. Además, Rías confiaba en ella. ¿Hay problemas? Rías se inclinó y susurró a Sairaor y Segvaida. Puede haber un ataque durante el encuentro de los jóvenes diablos. Sairaor levantó una ceja mientras Segvaida se cruzaba de brazos. ¿Seguramente estás bromeando? Segvaida fue la primera en comentar, usando un dedo para subirse las gafas. Muchos demonios están viendo este evento, y la seguridad tampoco es algo de lo que burlarse. Es por eso que un ataque sorpresa podría resultar más efectivo, intervino Sona tranquilamente. Eres inteligente, Segvaida. ¿Seguramente entiendes que el momento más oportuno es cuando el oponente se siente más seguro? Segvaida permaneció en silencio en acuerdo tácito. Una parte de ella simplemente se negaba a creer que un evento que estaba tan fuertemente protegido por los ejecutivos del inframundo pudiera ser violado tan fácilmente. Un rastro de aprensión apareció dentro de ella. Era prudente que al menos estuviera preparada, sin importar lo ridículo que sonara. A diferencia de Segvaida, la expresión de Sairaorg apenas cambió. Si vienen, los derrotamos. Si no podemos, nos retiramos. Además, todo lo que tenemos que hacer en un momento de peligro es quedarnos cerca de la heredera Sitri. Sona parpadeó ante la inesperada respuesta de Sairaorg. Estaba confundida, la forma en que apretó la boca al expresar sus pensamientos. Me cuesta creer que tenga la capacidad de proteger a todos los presentes, se apresuró a disuadir, enderezando la espalda. Aunque aprecio tu confianza en mí. Sairaorg se encogió de hombros antes de sonreír.
Usted solo, probablemente no, pero su nuevo cuñado. Debería ser suficiente. La expresión de Sona se oscureció. Para ser más exactos, era tan rojo que bien podría haber sido negro por la cantidad de vapor que parecía estar exudando. Tsubaki se preocupó, pero no sabía qué hacer. Solo mencionar a Shirou fue suficiente para que Sona recordara los eventos de la noche anterior que se había visto obligada a escuchar toda la noche en su estupor aturdido. Filthy, murmuró en voz baja, sus pupilas no eran más que remolinos giratorios. Fue un tipo de reacción extraña, pero Saira Ork terminó con las bromas ligeras. Se volvió hacia Rías y la miró directamente. ¿Qué tan seguro estás de un ataque? Rías miró a Koneko asintió vigorosamente con la cabeza hacia atrás. Claro, respondió Rías. Saira Ork cerró los ojos pensando, sus brazos se cruzaron frente a él. En ese caso, tú y Diodora deberían desalojar esta área. El partido entre ustedes dos no está programado para hoy, así que no hay nada extraño en que te vayas y pidas ayuda. Mientras tanto, Seguaira, Sona y yo fingiremos permanecer ignorante para dar a nuestros atacantes una sensación de seguridad y ganar tiempo para hacer lo que hay que hacer. ¿Me estás diciendo que los deje a todos en peligro? Rías entrecerró los ojos, claramente indispuesta. Sona se ajustó las gafas y se compuso. ¿Has olvidado que la hermana mayor Adelina está aquí? Se necesitaría algo más que un terrorista para derrotarla. Por lo tanto, no te molestes con nosotros. Preocúpate más por ti. Seguaira siguió a Sona. No había nada como el entendimiento entre dos individuos inteligentes. Si realmente hay un ataque planeado para hoy, ¿realmente crees que te dejarían solo si intentas abandonar el área? Será mejor que te vayas antes de que el enemigo corte por completo todos los caminos de retirada. Rías fue completamente reprendida, su boca se abrió y luego se cerró cuando notó lo serias que se veían sus amigas. Koneko aprovechó este momento para tirar de la manga de Rías nuevamente, obligando a Issei a salir por la puerta y pidiendo a Kiba y a los demás que lo siguieran. Muy bien, suspiró Rías derrotada. Hablando de eso, ¿dónde está Diodora? Solo cuando Rías mencionó el tema, Saira Ork y Seguaira se dieron cuenta de la ausencia de Diodora. Es cierto que los dos no le habían prestado mucha atención al joven heredero de Astaroth. ¿Me estabas buscando? Una voz gritó desde un lado. Diodora avanzó a grandes zancadas agradablemente, con una leve sonrisa en su rostro mientras su nobleza de hermosas mujeres lo seguía. Lo siento, me estaba sirviendo una bebida y un par de bocadillos, se disculpó. De todos modos, no te estábamos buscando, intervino Issei irritado junto a la puerta, empujando a Asia detrás de él. Issei y Diodora estaban destinados a no llevarse bien desde el momento en que Diodora insistió en llevarse a Asia. No ayudó que Diodora también fuera el mismo diablo que había logrado que Asia fuera excomulgada de la iglesia. La sonrisa en el rostro de Diodora se contrajo por un momento, sus ojos se adelgazaron antes de ignorar a Issei y volverse hacia Rías. ¿El trato sigue en pie? ¿Mi obispo por el tuyo? No, declinó Rías cortésmente. Yo tampoco cambiaré de opinión, así que no te molestes en intentarlo de nuevo. La sonrisa de Diodora no llegó a sus ojos. Una lástima, pero no importa. ¿Puedo preguntar qué parece tenerte tan decidido a irte ahora mismo? Aparentemente, va a haber un ataque, admitió Seguaira. Oh. Una expresión enigmática brilló en el rostro de Diodora. ¿Qué tan audaces, y a quién le debemos el honor de descubrir tal información? Seguaira se volvió hacia Rías, pero Rías no deseaba involucrar a Koneko y no dijo nada. ¿La heredera Gremory? El pensamiento apareció en la mente de Diodora. No podía entender cómo Rías pudo haber descubierto la operación, pero internamente hizo de Rías la máxima prioridad. No sabía cuánto sabía ella realmente y, por lo tanto, primero tenía que ocuparse de ella. Perfecto en el momento, Diodora, Saira Ork fue directo al grano. Acompaña a Rías afuera y pide discretamente que se envíen refuerzos como medida de precaución. Diodora apartó el flequillo de sus ojos e interiormente se burló mientras miraba a Asia. Sería un placer, permaneció cordial en la superficie, incluso asintiendo con la cabeza hacia Rías. Koneko sintió que algo extraño en Diodora, pero su urgencia le impedía confiar en su intuición. En cambio, lo atribuyó como un efecto secundario de usar Senjutsu o la energía de la naturaleza por primera vez en años. Era una forma de energía que solo estaba disponible para ella en su forma de Nekomata con la que recientemente se había sentido lo suficientemente cómoda para practicar.
Una vez fuera del edificio, Koneko volvió a caminar para pararse junto a Rías. Tenemos que ir a la estatua de Marvas. Estarás a salvo allí, insistió. A partir de entonces, avanzó como si fuera a liderar al grupo, dejando a Rías sintiéndose impotente. No sabía muy bien qué hacer con las palabras de Koneko. No se encontraría ayuda en la estatua de Marvas. Lo que Rías tenía la intención de hacer era encontrar a su hermano mayor o a Gracia para que la ayudaran. ¿Quieres que envíe a mi familiar a la casa de Mori? Preguntó Akeno. Ella caminaba al lado de Rías mientras Issei arrastraba a Kiba con él para asegurarse de que Diodora se mantuviera lejos de Asia. Hablando de Diodora, el hombre se contentó con seguirlo a corta distancia. Rías se giró para mirar a Akeno antes de asentir en silencio. Era prudente que al menos estableciera algunas contramedidas. Fuera lo que le había pasado a Koneko, al menos parecía más confiada y más feliz de lo que había sido antes. Quizás el cambio más drástico fue la tierna expresión que se abría paso en el rostro de Koneko cuando mencionaba a su hermana mayor. Estaba muy lejos del odio que había sido antes. Rías estaba feliz de que su Koneko estuviera bien. Liderando desde el frente, Koneko no encontró ninguna señal de un ataque enemigo, pero eso solo la hizo sentir más cansada. Ni Kuroka ni Shirou le mentirían, por lo tanto, cuanto más renunciaba el enemigo en sus movimientos, más formidables eran en realidad. Incluso mientras estaba en contacto con su energía natural, aún no podía detectar la presencia de enemigos. Esto significaba decir que la diferencia de poder entre ellos y el enemigo era una brecha demasiado grande para superarla, o que el enemigo no estaba realmente cerca. Teniendo en cuenta la advertencia de su hermana mayor y la aprensión que había visto en el rostro de Kuroka, Koneko creía que la situación era del escenario anterior. «Date prisa», le hizo señas, aumentando su ritmo. Rías y los demás no tuvieron más remedio que aumentar su movimiento con poder mágico para mantenerse al día. En el caso de Issei, debido a su inexperiencia con el control de la magia, Kiba lo levantó y corrió mientras lo cargaba. Según su velocidad actual, llegarían a las tierras de Marvas en solo un par de horas como máximo para alivio de Koneko. Ella comenzó a reducir la velocidad, permitiendo que los demás descansaran un poco en el ritmo más lento. Diodora simplemente continuó sonriendo durante el transcurso del viaje, sin salir de su forma de hablar ni hacer nada para causar retrasos. Era exactamente como lo prefería Rías, ya que esperaba que Diodora insistiera en el intercambio entre obispos. Exactamente en el punto donde se habían alcanzado los límites de las tierras de Marvas, Diodora se detuvo de repente, lo que provocó que Rías y los demás lo miraran fijamente. «Perdóname, pero ya me desvié de mi camino para contactar a los refuerzos de mi familia. Me están esperando justo adelante en uno de los almacenes de mi familia», explicó rápidamente. «¿Puedes seguirme por un pequeño desvío?» Rías consideró la oferta, una mano se colocó debajo de su barbilla. Ninguno en su nobleza, aparte de Issei, estaba hablando en contra del asunto, y sería más seguro con más personas. Bien, finalmente estuvo de acuerdo. A Koneko no le importó ya que el pequeño desvío coincidía con la dirección de las tierras de Marvas. Con Diodora al frente, Koneko y los demás pronto fueron conducidos a un almacén perteneciente a la familia Astaroth, que se dedicaba principalmente a la construcción. El escudo de armas de la casa Astaroth estaba expuesto sobre el edificio, demostrando su autenticidad. Cuando Rías y los demás se acercaron, a Akeno se le ocurrió una pregunta. «Lord Diodora, si realmente solicitó refuerzos, ¿por qué no hizo que vinieran a nosotros?» Diodora se detuvo a unos momentos de abrir la puerta del almacén. «Sobre eso, me había olvidado de informar a mi familia de nuestra ubicación», dijo en tono de disculpa, con una mano rascándose la nuca. Sin embargo, había algo que no estaba del todo bien en su expresión. Rías frunció el ceño, dándose cuenta de que había algo raro en la situación. Sus ojos miraron a izquierda y derecha, observando su entorno. No hay nadie alrededor. Ella notó rápidamente. Incluso si el almacén pertenecía a la familia Astaroth, ¿dónde estaban sus trabajadores? ¿Y por qué estaba ubicado solo en el borde de las tierras de Marvas? El negocio sería mejor en áreas más pobladas como la capital. Contempló el problema en su mente mientras Koneko y los demás seguían a Diodora al interior del edificio. Cuando consideró plantear sus sospechas, Diodora cerró la puerta detrás de él y comenzó a reír. «Te dije que estaba loco», dijo Issei con cautela. «Casi me recuerda a Fred». Ignorando a Issei, Diodora se volvió hacia alguien más en la habitación. «Los he traído como usted deseaba, Lord Shalva y Lord Creuserei».
Los ojos de Ria se abrieron ante la mención de esos nombres. No importa cómo lo pensara, eran los nombres de los verdaderos descendientes de la línea de sangre de House Beelzebub y Asmodeus, líderes de la Old Satan Faction. Diodora, traidor. Su mente llegó rápidamente a la única conclusión lógica. Se movió por instinto. En pánico, abrió la puerta que Diodora acababa de cerrar con su poder de destrucción y arrojó a Koneko, Issei y Asia. Kiba y Ake no se negaron a irse y se quedaron al lado de Rias. Ve Koneko. Toma a Issei y Asia y corre. Rias gritó. Los detendremos y nos pondremos al día más tarde. Tanto Issei como Asia eran pasivos actualmente, ninguno de ellos lo suficientemente fuerte como para competir contra la fuerza de los miembros de la facción del viejo Satán. Rias sabía esto y deseaba que ellos escaparan primero. No podría soportar verlos asesinados frente a sus ojos. Viscosidad. Gritó cuando vio a Koneko congelada. Fue un error de juicio. Koneko vio venir el ataque, pero su cuerpo simplemente fue demasiado lento para reaccionar. Un puñetazo aterrizó en su estómago, provocando arcadas y arcadas secas mientras volaba a caer, con moretones y cortes formándose en su piel. Koneko. Issei gritó antes de activar su Boosted Gear. Un guantelete carmesí apareció en su mano derecha, reaccionando a su ira. Boost. La fuerza se duplicó tanto continua como exponencialmente. Por lo tanto, era el poder del Boosted Gear, el poder capaz de rivalizar con un dios. Un auténtico Longino. Golpeó, el puñetazo envió ondas de choque por el aire. ¿Eso es todo? Un tono pausado. Uno que estaba más allá de lo desinteresado. Pensé que el poder del Emperador Dragón Rojo equivaldría a algo mucho más, pero supongo que fue culpa de Dios dejar un arma así en manos de un debilucho. Una sola mano atrapó el golpe de Issei, el rebote de su ataque arrancó la tierra y las rocas de los alrededores. Issei miró a Creusere y Asmodeus frente a él, sin querer retroceder, pero consciente de que estaba fuera de su liga actual. Aléjate de él. Koneko regresó, sorprendiendo a Creusere por lo rápido que había tardado en recuperarse. En verdad, todo se debió a su uso de Senjutsu que ayudó a mitigar el dolor que se abría paso por todo su cuerpo. Golpeado en la cara, Creusere se tambaleó hacia atrás y soltó a Issei de su agarre. Creusere no se divirtió mientras se limpiaba lentamente la cara. Koneko reaccionó de inmediato. Se animó a sí misma, agarrando a Issei y Asia con fuerza con las manos y arrastrándolos mientras despegaba y corría. Creusere observó con leve desinterés. No importaba lo lejos que corrieran. Los atraparía mientras Shalva se ocupaba de Rias Gremory. Con un solo paso, desapareció, acompañado por el grupo de miembros de Old Satan Faction que dirigía. Mientras tanto, el cuerpo de Koneko gritó en protesta por su esfuerzo. Aunque ella era una clase rock en el sistema de nobleza, lo que le otorgaba una mayor fuerza y defensa, eso no significaba que no pudiera agotarse o lesionarse. Diodora la había llevado a ella y a los demás a una trampa, y para escapar, Rias le había ordenado que se llevara a Issei y Asia. En realidad, Koneko podía ver la impotencia en el rostro de Rias. No había victoria o escape para ser visto en la situación. Era muy parecido al sentimiento de impotencia que enfrentaron cuando se enfrentaron a Cocabiel por primera vez. Sintió que la sangre subía por su garganta. El último ataque de Creusere debe haber roto algo dentro de ella. No se sentía bien, su visión nublada, su cuerpo atormentado por escalofríos. No importa cuánto pelearan Rias y los demás, o cuán lejos pudiera correr Koneko, solo estaba retrasando lo inevitable. Fueron superados en número y atrapados en desventaja. Además, no había forma de que ella, como miembro de la nobleza de Rias, abandonara a sus camaradas. Ella solo había elegido obedecer las instrucciones de Rias por una sola razón. Esperanza. Suéltame, Koneko. No podemos simplemente dejarlos. Issei luchaba desesperadamente por soltarse, pero su fuerza era demasiado débil. Sin el brazalete que Azazel le había dado para entrar al balance breaker del Boosted Gear, no tenía mucha debilidad de combate para hablar. Si lo soltaba ahora, él moriría, y por eso solo podía apretar más su agarre. El viento azotó su rostro, se formaron rasguños en su piel mientras corría sobre una zarza afilada. Koneko, suéltame. Issei siguió insistiendo, con los ojos inyectados en sangre. Toma a Asia y déjame atrás, no podemos dejarlos. Koneko había escuchado suficiente. Cállate, ¿crees que quería dejarlas?
Ella espetó, su mente se deshilachaba por la presión y el agotamiento. Sus ojos estaban llorosos, sus labios fruncidos mientras trataba de forzar el resto de su arrebato, pero falló cuando tragó saliva audiblemente. Nunca fue una persona vocal, y el hecho de que recurriera a los gritos revelaba lo fuerte que se sentía al respecto. Para crédito de Issei, dejó de luchar a pesar de lo mucho que quería negarse. Le dio tiempo a Koneko para pensar mientras Asia observaba la interacción en silencio, sus ojos moviéndose de Issei a Koneko. Era en momentos como estos que deseaba que su Sacred Gear pudiera usarse para algo más que curar. Se sentía como un equipaje innecesario en este momento y prometió que encontraría alguna manera de ayudar en el futuro. Mientras tanto, Koneko volvió la cabeza hacia atrás para mirar fijamente al frente, con las orejas de gato erguidas. No importa que, ella no solo estaba huyendo inútilmente. Se aferraba a la esperanza. Estaba allí, justo a la vista desde su posición actual. La estatua de Marvas hecha a mano con débil core finamente cincelado. Lord Marvas te protegerá. Me lo prometió. La confianza en la voz de su hermana y las palabras que Shirou le había dicho se reproducían sin cesar en su mente. Debe haber una razón por la que Shirou le había dicho que fuera allí con todos los demás. Era seguro, tenía que serlo. Tosió sangre, dejando un rastro a su paso, pero tampoco pudo detenerse para enmascarar sus huellas. Ella no se atrevió a volar. Hacerlo solo revelaría su posición y Creuserei aparecería en un instante dado su nivel como Ultimate Class. Sus piernas se sentían como si fueran de plomo, sus brazos, cada vez más entumecidos. Peor aún, sus oídos captaron el sonido de un grupo de demonios acercándose a ella desde el aire. Su tez palideció. Maldita sea. Ella maldijo. Kuroka le había advertido que sería peligroso. Incluso había ido tan lejos como para secuestrarla. En ese sentido, se culpó a sí misma por no poder hacer nada ni siquiera con información previa. Sintió el peso de Issei y Asia en sus brazos, y pensó en cuán desesperada era la pelea que Rías y los demás debían estar dando. Su expresión se endureció. Ella tenía que seguir adelante. Ella tenía que... La estatua estaba a solo unos 100 metros frente a ella ahora, pero los antiguos miembros de la facción Satán la habían visto hace mucho tiempo. Creuserei iba al frente y no parecía tener reparos en perseguirlos al aire libre. Era la arrogancia del orgullo como un verdadero nacido. Había un grupo de demonios de clase baja arrodillados piadosamente frente al monumento del señor Marvas. La mayoría de ellos eran de la clase mayor con sus hijos y parientes traídos con ellos. Eran los lugareños que habían estado vivos desde la época de la guerra civil del inframundo. Los que más reverenciaban al señor Marvas. Los demonios que el demonio había salvado. Para cuando Koneko se acercó lo suficiente, los demonios de clase baja alrededor de la estatua notaron que el gran grupo de miembros de la facción del viejo Satán los perseguía. Los recuerdos del pasado llenaron rápidamente sus mentes. Era el mismo sentimiento. La tragedia que había ocurrido cuando los miembros de la facción del viejo Satán habían diezmado su tierra. Koneko vio las expresiones pálidas de los demonios mayores frente a ella, pero sin importar lo reacia que se sintiera a involucrarlos, se aferró a las palabras de su hermana. Él te protegerá. Protegerá a todos. Esa es su fuerza como el último demonio del inframundo. Acercó a Issei y Asia, usando las últimas dragas de su resistencia para estallar en una violenta explosión de velocidad alimentada por la cantidad mínima de energía natural a la que tenía acceso en su inexperiencia. A falta de mejores términos, sus acciones fueron las mismas que saltar hacia adelante con toda la fuerza que pudo reunir. El suelo se hizo un cráter cuando su hombro golpeó primero antes de caer en una caída rebotando, Issei y Asia se lanzaron más adelante que ella. Ella gimió y se tumbó boca abajo, con el barro y la suciedad cubriendo todo su cuerpo. Se limpió la mugre de los ojos antes de agarrarse con los dedos y se levantó temblorosamente del suelo con las manos. Su cuerpo se rindió al momento siguiente, causando que colapsara, sus codos sirviendo como su único apoyo mientras miraba la estatua frente a ella. Al final, había llegado a su destino. Cerró la boca, mirando fijamente mientras las sombras descendían sobre ella. Los miembros de la facción del viejo Satán habían venido, Creuserei y Asmodeus sonriendo burlonamente. El hombre la miró con desprecio por sus inútiles esfuerzos, pero por alguna razón inexplicable, ella no tenía miedo. Lejos de eso, había una sensación de seguridad que fluía constantemente a través de ella y de los muchos otros demonios que la rodeaban.
Débil al principio, se hizo más fuerte por el segundo. El poder de un señor. Un pilar. Sin fondo e insondable. La expresión en el rostro de Kreuserei cambió gradualmente a una de confusión mientras miraba sus manos y luego el resto de su cuerpo. Estaba temblando. Imposible. No importa cómo trató de sofocar sus movimientos involuntarios, no sirvió de nada. A estas alturas, podía ver que no era el único que experimentaba tales problemas. Las acciones de otros a su alrededor fueron aún más pronunciadas. Algunos incluso tenían la tez palideciendo rapazmente. No podía entender lo que estaba pasando, pero los miembros superiores de las tierras de Marvas de repente comenzaron a llorar. Era una energía familiar. Uno que los llenó de tanta nostalgia que no pudieron controlarse. El suelo tembló, una aura autoritaria se extendió por todas partes. Demonio. Monstruo. Demonio. La oscuridad del negro más profundo estalló en zarcillos en espiral en forma de león, un sello mágico que se expandía rápidamente sobre el suelo. El gran presidente presidiendo los infiernos como el quinto pilar del inframundo. El león de las 36 legiones. Era el símbolo de la casa Marvas, la casa del demonio que puso fin a la guerra civil. El terror se apoderó del corazón de Kreuserei como un vicio. Nirgul les había advertido en numerosas ocasiones sobre la leyenda detrás de la fuerza del demonio del inframundo, y solo ahora se dio cuenta de cuán ligeramente los había estado tomando. ¿Pura nobleza? ¿Verdaderos herederos? ¿Qué importaba ante esos ojos? La estatua de Devil Core lo miraba fijamente mientras ocurría lo inconcebible. Se movió, encogiéndose de tamaño para tomar una forma ennegrecida estropeada por antiguas marcas tribales retorciéndose que cubrían todo su cuerpo en un azul pálido. Devil Core era, en esencia, el mineral más puro del inframundo, que existía incluso en la época de los 72 originales. Pudo almacenar una cantidad casi ilimitada de poder demoníaco o mágico dentro de su capacidad de almacenamiento. Más que eso, tenía la durabilidad requerida para albergar una conciencia, aunque solo fuera temporalmente. Mirando en silencio, los demonios de clase baja no pudieron contenerse más. El señor Marvas, tartamudearon con reverencia. Los otros demonios que miraban en la distancia de repente se arrodillaron en piedad. El señor demonio ha regresado por fin. Sin embargo, no era Shirou quien estaba presente en este momento, sino alguien mucho más hastiado y cruel. Un aspecto más real de lo que significaba ser un demonio. La figura miró a Koneko, Issei, Asia y el resto antes de levantarlos y protegerlos detrás de él. Kreuserei y los demás no se atrevieron a avanzar. Podían sentirlo arañando su piel, maldiciones que los matarían en un instante, alimentados por una energía demoníaca implacable y contaminada. Ser despreciado, golpeado, aislado, torturado, escupido y luego dicho que todo era por el bien común, no había manera de que uno pudiera mantenerse cuerdo. En un abismo sin fondo en el que no aparecía la luz, era el compañero solitario de la oscuridad. Y había sido liberado bajo la preparación de Shirou. Un escalofrío se expandió por el aire, un rostro impasible miraba a los corderos asustados. La pieza del rey de Marvas y la mancha del poder de la figura se fusionaron a la vez, el rugido de un león resonando por millas y millas. Señalando el regreso de un monarca cuya influencia se extendía por todo el inframundo. El que debería haber sido el próximo rey. Un gobernante más grande que los nuevos grandes Satanás. Una persona que Sir Zetch, Ajuka, Serafall y Falbium una vez reconocieron para servir. La luz misma comenzó a oscurecerse, se formaron nubes oscuras en el aire, chisporroteando con zarcillos de relámpagos. La fuerza de un archidemonio desatada. Ahora bien, el rostro de la figura era la imagen de la neutralidad, abriendo y apretando las manos como si se estuviera acostumbrando a su cuerpo. ¿Cómo te mostraré los males del mundo? Luz encontrada en la oscuridad. La salvación se encuentra en la redención. La luz de Dios no pudo ser contenida por las sombras de muerte que buscaban suprimirla. El tiempo de espera había terminado. En los ángeles entregó los cielos. En demonios entregó el inframundo. Y en humanos, dio el mundo. Era una trinidad de tres, uniéndose para formar un todo. Tú, no puede ser, la sorpresa y el horror en la voz de Hades iban más allá del simple miedo. Su ataque fue completamente erradicado como si nunca hubiera existido. Así como el Dios único tenía el poder de crear, también tenía el poder de destruir.
Y entonces, dijo, que se haga la luz, entonces se hizo la luz. Shirou le devolvió la mirada impasible mientras Hades comenzaba a retroceder lentamente. Había hecho su parte al proporcionar las armas para que lucharan los dioses de la guerra, pero más de su parte sería contraproducente. No deseaba matar a nadie, ese papel recayó en manos de otro que insistió en que se quedara para proteger el inframundo. Los dioses de los otros panteones eran necesarios vivos para la alianza. Después de todo, una alianza construida sobre la sangre de otros estaba lejos de ser estable. No conocía las personalidades de los otros dioses, ni sus verdaderos poderes, pero Dios sí, y le tocó a él hacerse cargo de la situación. Necesitaba revelarles el propósito de una alianza en lugar de pelear entre ellos. Con un pensamiento, renunció al control para permitir que Dios se encargara del resto. El cambio fue inmediato ante los ojos de Hades. Toda la disposición de Shirou cambió, por lo que es imposible describirlo simplemente como humano. Los otros que luchaban en la distancia no notaron el cambio de inmediato ya que no hubo un estallido de poder. En cambio, las palomas simplemente comenzaron a cantar. Un coro de ángeles en lo alto. Hades sintió como si se hubiera vuelto insignificantemente pequeño. El poder del Dios único no era algo contra lo que pudiera luchar por sí mismo. Solo a través de la cooperación de muchos panteones podría esperar igualar el poder del Dios único. Tenía que confiar en sus hermanos y en los otros dioses que lo rodeaban. En cuanto a Sirceps y los demás, no le dio mucha importancia a su fuerza. Su mentalidad parecía mostrarse en su disposición cuando Dios habló con una claridad asombrosa. ¿Crees que solo yo soy el único que tiene poder absoluto en mi fe? Dios dio un paso adelante, Hades un paso atrás. Si no fuera porque estás aquí, ¿crees que la facción de la Biblia podría sobrevivir a este encuentro? Hades era amargo. No importa cómo se desarrollara la situación, no había forma de que él o cualquiera de los otros pudieran haber explicado la presencia del Dios único. ¿Incluso necesitas decir lo obvio? Dios negó con la cabeza. Los dioses no son la única fuerza de una religión. Se levantó un dedo, apuntando hacia el cielo, a las figuras que volaban por los cielos en combate. Mirad y contemplad su esplendor, su luz brillando entre las estrellas. Mis ángeles. Michael salió disparado con alas de oro sujetas por piñones. La lanza en sus manos parecía estar viva en la forma en que presionaba a los dioses ante él. En los tiempos de antaño contra las legiones de los 72 pilares, Miguel, ángel de la guerra, había dirigido los ejércitos del cielo para combatirlos. Encarnando los principios de la rectitud, él era el príncipe de las huestes celestiales. El poder que había mostrado en ese entonces estaba muy lejos de la fuerza que ejercía en la actualidad mientras supervisaba los cielos. En parte se debió a su culpa, la otra fue que se había deshecho de sus armaduras y armas por vergüenza por su incapacidad para proteger a sus hermanos y hermanas. La muerte de Metatron y los otros arcángeles lo habían golpeado con fuerza, pero en este momento, sus armas y armaduras habían regresado. El ángel de la guerra estaba de vuelta, llamado por la voluntad del Padre, y su hermana no se quedaba atrás. Gabriel, el ángel de la revelación. Los dioses de los otros panteones luchaban a su paso. En términos de religión, Michael y Gabriel no eran dioses, pero aquellos que tenían la habilidad de combatir a los demonios de los 72 eran el equivalente. Son mis brazos, mis piernas, mis mensajeros, la voz de Dios era neutra, pero su orgullo de padre no podía ocultarse. Mis hijos e hijas mayores, los serafines de los cielos superiores. Señaló de nuevo, al ángel caído luchando con más fuerza en una feroz andanada contra el dios maya de las tormentas, Kukulkan y el dios maya de la lluvia, Chaak. Mira y contempla, caído pero puro. Una luz nunca más allá de la redención. Con un movimiento de sus manos, Dios señaló hacia Sirceps y a Juca que estaban frente a los egipcios. Sirceps mismo estaba presionando al dios del sol al tragarse las llamas abrasadoras que Ra emitía de su bastón. Aunque los 72 que eran mis iguales se han ido, su ascendencia todavía florece hasta el día de hoy en forma de demonios que llevan el título de los 4 grandes Satanás. Dios miró a Hades. Harías bien en no subestimarlos. La fuerza de la Biblia no reside únicamente en mí. Nunca estuve solo. Hades recordó sin palabras. No había nada que él pudiera decir. El poder que Michael y los demás estaban mostrando era suficiente para probar un punto. No había necesidad de evaluar la fuerza de la Biblia, siempre había estado ahí.
Con el hecho de que los dioses de la guerra no podían ser sofocados debido a las armas que Shirou había rastreado, Hades, Zeus y los otros dioses principales comenzaban a ver la inutilidad de la situación. Peor aún, no había nada que pudiera compararse con la frustración de luchar contra el arma propia en manos de otro. Los dioses de la guerra sonreían de oreja a oreja. Esta fue la primera pelea que había hecho hervir su sangre en eones. Sin embargo, fue suficiente. Había una pregunta que Hades tenía que hacer. ¿Por qué no atacas? Hades miró al santo ser ante él con resignación. El suyo era un poder que era similar al gran rojo, casi ilimitado e imposible de llenar. Fue hasta el punto de que la mayoría de los otros dioses se sorprendieron al escuchar la noticia de la muerte del dios único. Si el dios único hacía un movimiento, entonces Hades sabía que no estaría de pie en este momento. Dios tarareó. Había llegado el momento de actuar. En un solo movimiento, desató su poder, su presencia se expandió por todas partes. Era el aliento de los cielos. La energía de la vida y la creación, única solo para él. Se extendió rápidamente, las exuberantes flores y la hierba cobraron vida junto con el tañido de una campana resonante no diferente de las campanas de Notre Dame. Levantaos y contemplad la obra del Señor, el Padre en lo alto. Las palomas comenzaron a volar, volando por todo el campo de batalla y sofocando toda batalla con el aleteo de sus alas. Zeus, Ra y los otros dioses principales de sus panteones se pusieron rígidos visiblemente, los dioses de la guerra bajaron sus armas. Era un tipo de poder puro, uno que no diferenciaba entre el bien y el mal y simplemente consolaba a los demás de todos modos. Todos ustedes conocen mi fuerza. Su voz resonó, la dimensión cambió y se dobló, se formaron grietas en el aire. Todos conocen mis medios. Se levantó una mano, con los dedos extendidos. Y si todavía no puedes entender la necesidad de una alianza, déjame mostrarte un recuerdo del pasado. La luz envolvió todo, y cuando su visión se aclaró, vieron un mundo en ruinas. Una dimensión separada de los reinos a los que los otros dioses también estaban acostumbrados. Era el campo de batalla final del dios único donde ni siquiera él podía derrotar a su oponente. Las cicatrices dejadas atrás, dejaron grietas sin fondo y barrancos sin vida. No había fuego, ni agua, ni aire. Solo un páramo en el que un monstruo yacía atrapado en lo profundo de la tierra. Sello tras sello de energía sagrada borró toda la dimensión, pero incluso entonces, no fue suficiente. La criatura sellada dentro no podía ser derrotada sola. Allí, de pie en la imagen registrada de su yo pasado, estaba Dios. Estaba cansado y exhausto, la fuerza que normalmente llenaba su figura, completamente agotada. Miró las focas frente a él, antes de tomar aire y decidirse a irse y recuperarse. Esta sería la última vez que Miguel, Gabriel y los serfines del pasado verían a su dios antes de su supuesta muerte. Al observar el desarrollo de los eventos, el otro dios no abandonó la dimensión. En cambio, se quedaron. Mucho después de que la imagen de la forma de Dios desapareciera, la dimensión comenzó a temblar. Justo ante los ojos de todos, se estaban formando largas grietas en forma de telaraña en los sellos dejados atrás, que se filtraban con una energía que buscaba destruirlo todo. Ragnarok. Día del juicio final. El apocalipsis. Era una fuerza sin distinción contra la que ningún dios o panteón podía enfrentarse. Era la bestia del fin. El heraldo de la desaparición del mundo. Y como el Dios único estaba revelando, se estaba liberando lentamente. La imagen impresa en los ojos de todos. Una solemnidad que se esparce por el aire. Registros de Marvas, la guerra civil del inframundo. Parte 2. Dificultades continuadas. Kuro era popular. Muy popular. Mirándolo mientras caminaba por las calles de las tierras de Marvas, Seraphale no pudo evitar irritarse rápidamente. No importaba a dónde fuera Kuro, los ojos de otras mujeres seguían sus pasos y él parecía totalmente ajeno a ello. Sus labios lentamente comenzaron a caer hacia abajo, sus cejas se estrecharon antes de que una voz la sobresaltara y desviara su atención. ¿Sabe, milady, a nadie le gusta una mujer que constantemente frunce el ceño? Dejando su lugar para observar a Kuro desde las persianas entreabiertas de la casa en la que se alojaba, miró con ira al viejo mayordomo de la familia detrás de ella, que siempre parecía aparecer solo para molestarla. Su labio se contrajo cuando se obligó a reprimir el impulso de lanzar su magia, volutas de energía crujieron momentáneamente sobre las yemas de sus dedos antes de desvanecerse como si nunca hubieran estado allí.
Puso una sonrisa que era más mordaz que agradable. Madre, no debería haberte enviado. Aion tomó sus afiladas púas con calma, y pronto contraatacó con una de las suyas mientras agitaba sus manos en una herida fingida. ¿Me hieres, milady? ¿Cómo cambió tan drásticamente la niña que conozco después de la pubertad? Todavía puedo recordar los días en que te cambiaba los pañales y solías decir que te casarías conmigo en él. Yo no hice tal cosa. Una vena apareció en la frente de Serfall, sus ojos desafiando a Aion a continuar. Su rostro estaba rojo, ya que era cierto que Aion había sido su cuidador desde joven, pero se negó a permitir que el viejito pusiera palabras en su boca. Se alejó de la ventana y se inclinó sobre el escritorio de su oficina, con una mano en la cadera mientras miraba a Aion con una cara que prácticamente gritaba vete. Aion ignoró todo, sacó un juego de tazas y platillos de un carrito plateado y sirvió té para que bebiera Serafall. Por mucho que disfrutara jugar con su joven dama, solo en momentos como estos podía eliminar sutilmente el estrés de ella. En este sentido, Lady Sitri siempre lo había llamado un experto impecable. Lady Sitri lo había dicho con una expresión fría, probablemente recordando su propia juventud con Aion como su cuidador. Aion era viejo y experimentado. ¿Cómo no podía saber lo que estaba pensando Serafall? Permaneció imperturbable y simplemente continuó mientras empujaba la taza de agua recién servida hacia Serafall con el mismo movimiento. Para cuestionar el juicio de tu madre, tal vez debería transmitir tus sentimientos. El vapor flotaba desde la taza de té y constantemente le rozaba la cara, pero Serafall apenas reaccionó, las palabras de Aion la perforaron como dagas. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde que tú y Lady Sitri pasaron un buen rato juntos debido a la guerra civil, explicó Aion. Tiempo de calidad. Serafall se estremeció inconscientemente tratando de suprimir los recuerdos. Su madre estaba bien la mayoría de los días, pero cuando estaba enojada o disgustada, era mucho más demonio de lo que su delicada apariencia daba crédito. Naturalmente, Serafall se aclaró la garganta y se alejó del tema. Elegir enfocarse en algo más apremiante. Los edificios y estructuras dañados dentro de las tierras de Marvas finalmente fueron reparados después del ataque de los miembros de la facción del viejo Satán. En conmemoración del evento, los Devils locales decidieron organizar un festival para celebrarlo. Serafall vio una oportunidad. Aún no sabía qué sentir por Kuro, pero quería llegar a conocerlo. Iba a haber un baile durante las festividades y estaría condenada si no podía arrastrar a Kuro a él. Además, se sentía culpable de que la casa en la que se suponía que Kuro debía quedarse fuera acomodada por ella siguiendo las instrucciones de Kuro. Aunque había dicho que prefería descansar solo en el bosque, ¿no era eso solo por cortesía? La mayor parte del tiempo que pasó fuera de ayudar en la reconstrucción lo pasó solo. Quería arrastrarlo de vuelta a la sociedad. Con eso en mente, su determinación era anormalmente feroz en este momento. Mirándola, Aion simplemente continuó sirviéndote mientras Serafall bebía en silencio. Aion, Serafall habló de repente. Sí, respondió Aion. Nos vamos. Ya sabes qué hacer. Ah, supongo que lo mismo que la última vez. Comenzaré los preparativos. Horas más tarde, Serafall casualmente se encontró con Shirou, que regresaba al bosque para descansar e insistió en que se uniera a ella para regresar a la ciudad. Sin expresión, Shirou no sabía lo que estaba pasando por la mente de Serafall. Ella le había advertido hace varios días de otro ataque por parte de la gente de la facción del viejo Satán, entonces, ¿por qué lo estaba arrastrando para participar en una celebración? No era como si se opusiera a eso, pero el dolor de mantener su apariencia actual lo dejó incapaz de contraer su rostro y mucho menos sonreír. Para otros, aparecía como un individuo frío y distante de pocas palabras. Le preocupaba que lo quitaría de la atmósfera. Sin embargo, en la perspectiva de Serafall, simplemente agarrar el brazo de Kuro y mirar su comportamiento silencioso hizo que su corazón latiera más rápido. No sintió vergüenza en sus acciones de hacer que Aion cronometrara las cosas en consecuencia y estaba considerando cómo podría obligarlo a participar en el baile. Cuanto más se acercaba Shirou a las festividades, más se daba cuenta de la atención que estaba recibiendo. Era palpable cuando él y Serafall llegaron a la hoguera encendida en el centro de la ciudad. Por supuesto, había sentido la intensidad de las miradas antes, pero las había ignorado voluntariamente para evitar un dolor de cabeza. Ahora, sin embargo, era completamente imposible. Vi Kuro, las puntas de las mejillas de Serafall se estaban poniendo rojas gradualmente. Participarás en el baile, ¿verdad?
se puso rígido ante la repentina pregunta de Serafall. De repente, se puso mucha más atención en él y, según lo fuerte que Serafall se aferraba a él, no había forma de que pudiera negarse sin quitarla. A pesar de su esfuerzo por evitar cualquier tipo de problema en el pasado, al final, los problemas aún lo encontraron. Esta era la razón por la que prefería quedarse en el bosque. ¿Qué estaba tratando de hacer Serafall al insistir ignorantemente en que participara en el baile junto a la hoguera? Ya podía sentirlo. La repentina intensidad en las miradas dirigidas a él. Como buitres hambrientos peleando por un cadáver. No terminaría bien.